Hola, ¿qué tal? En este capítulo del curso de Joomla vamos a ver cómo utilizar el componente Breathing Forms. Este componente nos va a permitir crear formularios en Joomla mediante la interfaz de administración de Joomla de una manera relativamente sencilla. Lo bueno de esta extensión es que nos va a permitir crear formularios sin necesidad de tener conocimientos de programación. La extensión Breathing Forms, si venimos a la extension directory y buscamos Breathing Forms, la podremos encontrar. Vemos que es de tipo comercial. Por lo tanto, si vamos a la página web del autor, que es crosstech.dev, vemos que es una extensión de pago. Nosotros en GoEmpresa disponemos de una licencia limitada de uso, por lo tanto podemos ofrecer esta extensión gratuitamente a nuestros clientes instalada en el pack Joomla Spanish GoEmpresa. Tengo aquí un pack Joomla Spanish GoEmpresa instalado donde vamos a ver cómo funciona esta extensión. Como veis, tengo creado un formulario de contacto y lo he creado utilizando Breathing Forms. Como veis, tiene varios campos, tiene un campo para marcar con checkbox, tiene un captcha para evitar que nos hagan spam utilizando este formulario y tiene bastante información. Vamos a ver cómo crear un formulario similar utilizando el Breathing Forms. Para ello, nos logueamos en la parte de administración. Yo ya estoy aquí logueado y si venimos a componentes veremos que aparece la entrada de Breathing Forms. Vemos que hay varios submenús. Está el de Manage Records, administrar registros, Manage Forms, administrar los formularios, Manage Scripts, Manage Pieces, el modo integrator y la configuración. De momento nos va a interesar el de Manage Forms, ya que los scripts, los pieces y el modo integrator los dejaremos para una clase más avanzada. Entramos en Manage Forms y vemos que nos saca los formularios que hay creados en este momento en nuestro sitio. Si os fijáis, nos indica el paquete en que estamos. El paquete es la forma en que tiene Breathing Forms de organizar los formularios. Cuando creamos un formulario deberemos de introducirlo dentro de un paquete. Es, por así decirlo, como si fuera una categoría. En el paquete formularios disponemos de un formulario de contacto rápido, de un formulario de contacto, que sería este de aquí, y de un formulario de ejemplo que he creado anteriormente. Pero si os fijáis, disponemos de más paquetes. Por ejemplo, del paquete Samples, que es un paquete con formularios de ejemplo que se crea cuando se instala Breathing Forms. Volvemos al paquete formularios. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo formulario dentro del paquete formularios. Para ello, si os fijáis, disponemos de 3 iconos de añadir. Y si os fijáis, uno tiene el nombre de Quick Mode, otro de modo fácil y otro de Classic Mode. Tenemos 3 formas diferentes de crear formularios en Breathing Forms. Por un lado, el modo Quick, el modo rápido, el Easy Mode, el modo fácil, y el Classic Mode, el modo clásico. El modo clásico es muy similar a la forma en que se hacía en Facile Forms, ya que Breathing Forms es una extensión que hereda directamente de Facile Forms de Joomla 1.0. Lo que hicieron fue coger el código base de Facile Forms y adaptarlo y mejorarlo para Joomla 1.5. Por lo tanto, si estáis familiarizados con Facile Forms, os recomiendo que utilicéis este modo, ya que os será muy familiar. El Quick Mode y el modo fácil son 2 modos nuevos que se han creado en Breathing Forms y que añaden funcionalidades nuevas para crear formularios. En este capítulo vamos a ver cómo crear un formulario en el modo Classic Mode. Para ello, pinchamos en Añadir, utilizando el modo Classic Mode, y nos sacará un formulario donde nos pide los datos del formulario. Le vamos a poner un título. En el título le vamos a llamar Formulario de inscripción. El paquete lo vamos a dejar en formularios. El nombre, formulario
Inscripción. Al tratarse del nombre no he dejado espacios ni he puesto un acento. En CSS Class para el div podemos indicar la clase CSS que contendrá el div que contiene el formulario. Y en CSS Class para el form podemos indicar la clase CSS que contendrá la etiqueta form del formulario. En este caso los voy a dejar tal cual vienen. Voy a pasar a los siguientes parámetros. Podemos indicar si el formulario se va a quedar publicado o no cuando lo creemos. El modo de ejecución le podemos decir que se ejecute solamente para frontend o para backend o para cualquiera. Lo vamos a dejar en cualquiera. Podemos indicar el ancho en píxeles del formulario. De momento lo vamos a dejar en 400 píxeles. Y lo mismo para el alto. De momento lo vamos a dejar fijo y en 500 píxeles. Aunque podríamos decirle que fuera creciendo automáticamente conforme van añadiéndose campos. En loguear a la base de datos le podemos indicar a Breathing Forms que cuando se envía un formulario automáticamente se guarde una copia de este formulario enviado en la base de datos. Le podemos decir que no guarde ninguna copia o que no guarde los valores vacíos. También le podemos decir que guarde todos los valores, hayan sido rellenados o no. En este caso lo vamos a dejar como estaba, que es en no valores vacíos. En notificación por email lo que indicamos es que Breathing Forms nos envíe a nuestra dirección de correo electrónico una notificación cada vez que un usuario ha rellenado un formulario. Por defecto está a la dirección por defecto. Esta dirección por defecto se puede configurar en la configuración, en los parámetros de configuración de Breathing Forms. Lo que vamos a configurarlo, de la manera que lo vamos a configurar es a una dirección personalizada. Vemos que al seleccionar esta opción se nos abre un campo que es email a, donde podemos configurar el email a donde va a enviarse esta notificación. En este caso lo voy a configurar a la dirección de email curso.yonla@webempresa.com y le voy a decir que me informe de todos los valores. Podría indicar que me informara solamente de los valores, que han sido rellenados, pero le voy a decir que me informe de todos los valores. Podría indicarle que me enviara una copia adjunta del propio formulario en PDF, XML o CSV, pero le voy a decir que no. Y básicamente, bueno, también podríamos indicar un asunto personalizado para el envío del formulario. En este caso le voy a decir enviado formulario desde la web. De esta forma, cada vez que vea este asunto, sabré que me ha llegado un formulario desde la web. Vemos que hay más pestañas de configuración, como MailChimp, que es una integración con el servicio conocido de mailing de boletines en Internet, scripts, piezas de formulario y enviar piezas. De momento no vamos a ver estos parámetros porque se tratan de asuntos más avanzados. En próximos capítulos lo veremos. Por lo tanto, pinchamos sobre guardar. Y nos habrá guardado el formulario, que nos aparecerá ya aquí como formulario de inscripción. Para empezar a añadir campos a este formulario, pinchamos sobre el enlace del formulario y nos llevará al editor clásico de Breathing Forms para añadir campos. Vamos a empezar a crear los campos de nuestro formulario. Si os fijáis, nos aparece aquí un listado que ahora está vacío porque no hay ningún campo creado, con los campos disponibles. Y aquí a la derecha aparece un editor visual donde podremos modificar la posición de los campos, el tamaño y algunos otros aspectos. Para crear un nuevo campo, deberemos de pinchar en nuevo. Y nos lleva a un asistente donde nos pregunta de qué tipo queremos crear el campo. Lo que vamos a hacer primero es crear un campo de tipo texto HTML estático, donde crearemos un mensaje de bienvenida al formulario. Dejamos seleccionada la opción texto HTML estático y pinchamos en continuar. Le vamos a poner un título al campo. Le vamos a poner mensaje de bienvenida. El nombre va a ser el nombre del campo en sí, o sea, a nivel interno.
Por lo tanto, no debe de contener, es mejor que no contenga ni espacios ni acentos. Le vamos a llamar LBL para indicar que es una etiqueta. No es necesario, esto es... Cada cual se crea su forma de nombrado de campos. A mí me gusta ponerle siempre al principio un prefijo indicando si es una etiqueta de texto o un campo de una caja de textbox o lo que sea. Como es una etiqueta de texto, yo le pongo LBL. LBL, bienvenida. En CSS para la clase del div no le voy a poner nada. Y aquí, en texto HTML, le vamos a poder indicar el HTML que queremos que contenga este campo. De momento vamos a crear un párrafo y le vamos a poner bienvenido a mi formulario de inscripción. Y pinchamos en guardar. Si os fijáis, nos permite definir la posición en coordenadas X e Y. Estas son coordenadas de posicionamiento absoluto de CSS, donde se va a colocar este campo. Le vamos a decir que se coloque en el píxel número 10 y en la posición Y en el píxel número 20. Le decimos guardar y vemos que ahora en nuestro editor visual nos aparece nuestro campo que acabamos de crear. Lo que vamos a hacer ahora es editarlo otra vez para mejorar un poquito la estética de este mensaje de bienvenida. Para ello pinchamos y volvemos a acceder al formulario de edición del campo. Y vamos a cambiar este mensaje, que es un simple párrafo, por un mensaje un poquito más elaborado. Como veis, es un párrafo con una clase CSS, con unos estilos asignados, un color de fondo, un borde, y luego tiene una imagen, y a la derecha pues tenemos un mensaje de bienvenida. Le vamos a poner bienvenidos a mi formulario de inscripción. Pinchamos en guardar y vemos que ahora el mensaje de bienvenida tiene una estética más cuidada. Vale, vamos a pasar a crear el primer campo de texto. Este es un campo de tipo HTML que contiene un mensaje de bienvenida con una imagen y ahora vamos a crear un campo de texto, un textbox. Para ello pinchamos en nuevo y seleccionamos el tipo de campo texto y pinchamos en continuar. Vamos a crear una caja de texto para el nombre de la persona que se quiere inscribir en nuestro formulario. Entonces, en el título le vamos a llamar nombre. Y en el nombre de la caja de texto le vamos a llamar txt nombre. Para las clases CSS la vamos a dejar como está y la posición X e Y la vamos a dejar como está. Si os fijáis, existen un par de campos, que es campo de reenvío de correo y contraseña. Si marcamos el campo contraseña, cuando vayamos a rellenar el campo, no podremos ver lo que estamos rellenando y aparecerán puntos negros, como cuando quieres rellenar un password en cualquier página de login. Como no queremos que pase esto, lo vamos a dejar en no. Y en campo de reenvío de correo, si lo marcamos, una vez rellenado el formulario, se enviará una notificación a la dirección de correo que se haya rellenado en este campo. Como es un nombre y no una dirección de correo, lo vamos a dejar en no. Y pulsamos en aceptar. Bueno, en el ancho de las columnas le vamos a poner 25. Y a la longitud máxima en columnas le vamos a poner 25 columnas. Para que contenga 25 columnas de ancho, ya que 6 es muy poco para introducir un nombre. Y pinchamos en aceptar, en guardar. Como veis, se ha colocado en la posición X e Y 10. Por lo tanto, se superpone con el mensaje de texto que hemos creado anteriormente.
vamos a ver cómo enviar este campo un poquito más para abajo para que no se superponga con este mensaje de bienvenida. Para ello seleccionamos el campo nombre y si os fijáis aquí disponemos de unas flechitas con las cuales vamos a poder mover el campo que está seleccionado en ese momento. Y lo vamos a mover, cada vez que pinchamos a la flechita, lo vamos a mover tantos píxeles como hayan aquí marcados, en este caso 5, en la dirección de la flechita. Como 5 píxeles me parece muy poco, le voy a indicar 20 y le voy a señalar que se mueva hacia abajo. Como veis, se va moviendo 20 píxeles. Y lo voy a colocar aquí. Y pinchamos en guardar. Una vez pinchamos en guardar, se fijan las posiciones. Si se nos olvida pinchar en guardar y accedemos a cualquier otra página, habremos perdido la posición donde hayamos colocado el campo. Vamos a colocar una etiqueta para indicar que en este campo se debe de colocar el nombre. Para ello pinchamos en nuevo y creamos un nuevo campo de tipo texto HTML estático. El título va a ser LBL nombre. El nombre va a ser el mismo, LBL nombre. No vamos a colocar ninguna clase CSS. Y aquí en texto vamos a colocar nombre. Y pulsamos en guardar. Si os fijáis nos pasa lo mismo. Se ha colocado en la posición X e Y, en la coordenada X10 e Y10. Vamos a bajarlo hacia abajo. Para ello colocamos 20 píxeles y lo movemos seleccionando antes la etiqueta y lo movemos hacia abajo. Para que se quede centrado, lo vamos a colocar 5 píxeles más arriba y así ya se va a quedar más o menos centrado. Si os fijáis, se superpone uno encima del otro, por lo tanto vamos a tener que mover la caja de texto hacia la derecha. Para ello lo seleccionamos y pinchamos hacia la derecha. Y vemos que así, más o menos ya se queda en la posición que nos gusta. Pinchamos en guardar y se guardan las posiciones de los campos. Ya tenemos creado el campo nombre. Vamos a crear un segundo campo para el apellido. Como veis, tener que crear cada campo de uno en uno pulsando sobre nuevo puede hacerse un poco tedioso. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar los dos campos que acabamos de crear y crear un duplicado. Una vez seleccionado, si pinchamos en copiar y le decimos el formulario donde lo queremos copiar, en este caso es formulario inscripción, que es el que acabamos de crear, y pinchamos en continuar, nos crea un duplicado de los dos campos que teníamos creados en el mismo formulario. Como veis, parece que no haya creado nada, pero como la posición X e Y de los nuevos campos creados es la misma, al tratarse de un duplicado, se queda justo debajo y por lo tanto no lo veremos. Lo que debemos hacer es seleccionar estos dos campos que acabamos de duplicar y moverlos hacia debajo, aquí. De esta forma ya dispondremos de los campos duplicados creados. Pinchamos en guardar y ahora simplemente vamos a cambiar en la etiqueta nombre para que sea LBL apellido. Y en el texto le vamos a poner apellido. Y lo mismo con la caja de texto. Le vamos a poner apellido y en el nombre de la caja de texto txt apellido. Y guardamos. Ya disponemos del campo apellido creado. Vamos a crear otro campo para la dirección de correo electrónico de la persona. Y para ello vamos a hacer exactamente lo mismo. Seleccionamos los dos últimos, el último campo que hemos creado, tanto la caja de texto como la etiqueta, y pinchamos en copiar. Lo copiamos en el formulario de inscripción y ahora lo que vamos a hacer es moverlos hacia abajo.
y guardamos la posición. En este caso vamos a crear un campo de tipo email. Por lo tanto, cambiamos la etiqueta LBL email y LBL email. Y en el contenido de la etiqueta vamos a colocar email y guardamos. Y lo mismo para el campo de texto. El título es email, txt email y en el valor lo vamos a dejar vacío. Como se trata de un email y es un campo que vamos a considerar que es obligatorio de rellenar, si os fijáis tenemos una nueva pestaña Scripts. En esta pestaña Scripts tenemos luego un field set donde pone script validación, donde podemos indicar el script de validación del formulario que queremos utilizar. Como se trata de un email, le vamos a decir que vamos a utilizar un script de validación de la librería de Breathing Forms. Para ello seleccionamos esta opción y buscamos la función ff valide email. De esta forma, cuando vayamos a enviar el formulario, si el campo introducido en esta caja de texto no se trata de una dirección de email, nos lanzará un mensaje de error. Y el mensaje de error que se lanzará será el que coloquemos aquí. Que será: no has introducido un email válido. Pinchamos guardar y hemos introducido la validación. Deberíamos hacer lo mismo para el campo nombre, pero en este caso no lo vamos a validar como una dirección de email. Nos venimos al campo scripts y en script de validación seleccionamos librería. En este caso la opción que vamos a indicar es ff value not empty. Esta función de la librería de Breathing Forms nos lanzará un mensaje en el caso de que dejemos el campo vacío. Value not empty significa valor no vacío en inglés. Y el mensaje que nos lanzará será el que colguemos aquí. No puedes dejar el campo de apellidos vacío. El campo de nombre, perdón. Y pinchamos en guardar. De esta forma, tan sencilla, validaremos nuestros formularios. Vamos a crear un nuevo campo. Este campo va a ser de tipo select, un campo de tipo select, donde el usuario podrá marcar de qué forma ha llegado a esta página web. Un usuario puede llegar a esta página web pues mediante Google, mediante un anuncio de radio, un anuncio de periódico. Entonces vamos a crear un campo de select para saber qué campañas de publicidad están repercutiendo de una manera más positiva en nuestra página web. Para ello creamos un nuevo campo y en el tipo de campo seleccionaremos el campo lista de selección y pinchamos en continuar. El título le vamos a llamar ls para indicar que es una lista. Procedencia. En el nombre. Y en el título le vamos a poner procedencia. La forma en que se rellenan las listas de procedencia es bastante sencilla. Si os fijáis, aquí hay un globo de ayuda, un tooltip, donde nos indica la sintaxis. La sintaxis es un 1 para el campo que queremos que aparezca seleccionado, seguido de punto y coma, seguido del texto que se mostrará, seguido de punto y coma y seguido del valor, el valor de este campo de la lista. Si os fijáis, nos viene por defecto un ejemplo que vamos a modificar y lo vamos a dejar a nuestro gusto. Por defecto vamos a dejar seleccionado el valor selecciona de qué medio vienes. Vamos a indicar como primera opción Google y como valor de la opción Google, como segundo valor radio y como valor de la opción radio
y como tercer valor TV, y como valor de la opción TV. De esta forma tendríamos ya nuestra lista de selección creada. Pinchamos en guardar y vemos que nos aparece la lista de selección en este punto. Deberíamos de colocarla donde queramos. Para ello, pinchamos sobre el botoncito, le indicamos que queremos mover 30 píxeles de cada vez y lo movemos hacia abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo alineado. Para ello vamos a guardar esta posición y el dato que nos interesa saber es la posición X de estas cajas de texto. Para ello entramos en una caja de texto y miramos la posición X. Vemos que es la 75. Pues nos salimos y al campo procedencia lo vamos a colocar en la posición X 75. De esta forma quedará correctamente alineado y guardamos la posición. ¿Veis? Ahora queda perfectamente alineado. Vamos a duplicar este campo para indicar la procedencia. Entonces seleccionamos el campo este, le decimos copiar, lo copiamos en este formulario y ahora lo movemos un poquito más para abajo. Vale, esto ha sido un fallo mío. Vamos a borrar este campo que hemos creado. El campo que hay que copiar es este, LBL Email. Lo copiamos en este formulario y lo movemos un poquito más para abajo. Aquí, está correctamente situado. Guardamos y le cambiamos el nombre. En lugar de mail vamos a poner procedencia. Si os fijáis, se superpone uno con otro, por lo tanto vamos a tener que mover este campo un poquito más para la derecha. Pinchamos y lo movemos unos píxeles más hacia la derecha. Ahí quedaría ya correctamente situado. Y pinchamos en guardar. Ya lo tenemos. Vamos a crear ahora un campo de tipo checkbox, donde el usuario va a marcar si desea o no recibir un boletín. Para ello pinchamos en nuevo y seleccionamos el tipo de campo caja de selección. Y pinchamos en continuar. En el título vamos a decir boletín. En el nombre va a ser chk-boletín, sin acentos. Y en el valor del campo, en caso de que se marque, contendrá el valor boletín. Y pinchamos en guardar. Nos aparece aquí, por lo tanto, lo que vamos a hacer es moverlo hacia abajo. Colocamos 30 píxeles y lo movemos, lo seleccionamos antes y lo movemos hacia abajo. Y lo colocamos alineado en esta posición. Guardamos. Y ahora vamos a cambiar el valor este de checkbox por otro. Como veis, aparece aquí la etiqueta, le vamos a poner desea recibir nuestro boletín. Y guardamos. De esta forma ya tenemos la etiqueta creada. Vamos a crear ahora un captcha. Esto, que sería algo relativamente complejo, si lo tuviéramos que programar a mano, vamos a ver que hacerlo con Breathing Forms es muy sencillo. Para crear un captcha y así evitar que nos hackeen el formulario y utilicen nuestros formularios y nuestra página web para el envío de emails, pues crearemos un nuevo campo
Y en el tipo seleccionaremos CAPTCHA. Seleccionamos CAPTCHA y pulsamos en continuar. En el título le vamos a poner CAPTCHA y en el nombre le vamos a poner también CAPTCHA. El resto lo vamos a dejar igual y pulsamos en guardar. Como veis nos aparece aquí el CAPTCHA, deberemos de seleccionarlo y moverlo hacia debajo. Lo vamos a alinear en la posición X75. Guardamos aquí y ahora lo vamos a mover a la posición 75 del eje X. Para ello, pinchamos por aquí y a la posición 75, en la posición del eje X, le decimos 75. Guardar. Ya tenemos nuestro CAPTCHA creado. Ahora deberemos de crear el botón para enviar el formulario. Para crear el botón de envío del formulario, pinchamos sobre Nuevo y creamos un nuevo botón de tipo botón regular. Y pinchamos en Continuar. En el título le vamos a poner Enviar. En el nombre le vamos a poner BTN para saber que es un botón Enviar. Las clases CSS las vamos a dejar tal cual. Y en la etiqueta le vamos a poner el texto Enviar. Como se trata de un botón de tipo Enviar formulario, en el script le deberemos de decir utilizar un script en la acción clic. Cuando seleccionamos la opción librería, nos pregunta en qué acción. Le decimos que es la acción clic. Y si os fijáis, hay diferentes acciones. Una es avanzar a la siguiente página, ir a la página 1, a la página 2, a la página 3, a la página anterior, resetear el formulario, mostrar una acción, validar el formulario y avanzar a la siguiente página, validar el formulario y ir a una página determinada, validar y ir a la página anterior o validar el formulario y enviar. Lo que vamos a hacer es validar el formulario y enviarlo al servidor para que se envíe un correo electrónico al administrador de la web y se almacenen los datos en la base de datos. Por lo tanto, seleccionamos este campo y pinchamos en guardar. Vemos que nos aparece aquí el botón enviar, lo vamos a mover más hacia debajo. Lo vamos a colocar 5 píxeles más para abajo y en la posición 75 para que quede alineado. Guardamos esta posición y lo colocamos en la posición 75. ¿Veis que ahora aparece aquí alineado el botón de enviar? Vamos a guardar el formulario en el estado que lo tenemos actualmente y lo vamos a previsualizar en el frontend. Para ello, pues nos venimos a menú principal. Bueno, primero tenemos que saber el nombre del formulario, para eso venimos a Manage Forms. El nombre del formulario es formulario de inscripción, lo copiamos. Y ahora nos venimos a menú principal y creamos un nuevo ítem de menú. Y en el tipo seleccionamos Briefing Forms. El título vamos a poner formulario de inscripción. Y en el form name vamos a colocar el nombre del formulario que acabamos de crear. Podemos indicarle a qué página del formulario queremos que nos lleve. Nuestro formulario de momento solo tiene una página. Y podemos configurar más opciones, como por ejemplo que se ejecute en un iframe, que se ejecute en un marco, la alineación, que por defecto es centrada, y otros parámetros más. Además de los parámetros típicos, que son los que siempre vienen, que son los parámetros del sistema. De momento lo vamos a dejar así y vamos a guardar. Si ahora venimos al frontend,
y refrescamos la página, vemos que nos aparece un nuevo ítem de menú, formulario de inscripción, y si guardamos, nos aparece nuestro formulario. Si os fijáis, nos aparece centrado en la página. Esto es porque le hemos indicado en el ítem de menú que la alineación sea centrada. Podemos venir aquí, editarlo y decirle que la alineación sea a la izquierda. Aplicamos, refrescamos la página y vemos que nos aparece a la izquierda. Pero si os fijáis, aparece aquí como una especie de corte. Esto es porque el formulario tiene un ancho de 400 píxeles. Vamos a ver cómo mejorar esto. Pero antes lo que vamos a hacer es colocar un mapita de Google Maps con la ubicación del lugar donde nos encontramos. Para ello nos vamos a venir aquí, salimos de aquí, del ítem de menú, volvemos a componentes, Breathing Forms, Manage Forms, administrar formularios, y editamos el formulario de inscripción. Introducir un mapa de Google Maps, vamos a ver que es muy sencillo. Para ello tengo aquí una pestaña con un mapa de Google Maps señalando Barcelona. Para introducirlo simplemente tendremos que venir aquí a enlazar y Google ya nos ofrece un código HTML que podemos pegar en cualquier sitio web y nos muestra este mapa. Pues simplemente cogemos este código, botón derecho, copiar, nos venimos al Breathing Forms y creamos un nuevo campo de tipo HTML estático. Texto HTML estático. Pinchamos en continuar y le vamos a poner en el título mapa. En el nombre le vamos a poner LBL mapa y en el texto vamos a colocar el código. Podemos cambiar el tamaño de esta caja de texto pinchando sobre estos botones de aquí. Podemos hacerlo de 20, de 12 o de 4. De momento lo vamos a dejar así y pinchamos en guardar. Si os fijáis, nos aparece ahora aquí el mapa de Google Maps. Vamos a moverlo a la derecha para que quede más o menos en esta posición. Para ello seleccionamos el mapa y lo movemos a la derecha. Para saber más o menos los píxeles que hay que moverlo, una forma bastante práctica es utilizar la reglita, el plugin Mesurate, y contar los píxeles que hay desde aquí hasta aquí más o menos. Vemos que hay 340 píxeles. Pues lo movemos 340 píxeles hacia la derecha y hacia debajo habrá que moverlo aproximadamente aquí. Y pinchamos en guardar. Si ahora refrescamos, vemos que nos aparece aquí el mapa, pero que aparece cortado en este corte. Esto es porque el formulario tiene un ancho de 400 píxeles. Vamos a ver cómo cambiar esto. Para esto nos venimos aquí, pinchamos en editar formulario y en el ancho del formulario, en lugar de 400, pues le vamos a indicar que tenga 800 píxeles. Y pinchamos en guardar. Si ahora refrescamos esta página, vemos que ya nos aparece el mapa correctamente situado. Pues con esto ya tenemos nuestro primer formulario creado. Vamos a comprobar que se envía correctamente y las validaciones funcionan. Vamos a intentar enviar el formulario y vemos que nos dice: no puedes dejar el campo de nombre vacío y no se ha introducido un email válido. Vamos a poner un campo de nombre, vamos a dejar el campo de nombre vacío, vamos a introducir un nombre, David, y en el email vamos a poner un email cualquiera que sea válido, es decir, que tenga una arroba y lo que sea .com. En la procedencia vamos a decir Google, por ejemplo, le decimos que sí queremos recibir nuestro boletín y vamos a pulsar enviar y vamos a ver qué pasa. Nos dice captcha faltante o equivocado. Esto es porque la seguridad del captcha está actuando. Lo que deberemos hacer es rellenar correctamente el captcha. Colocamos las letras BBW y DT. Pinchamos en enviar
Y ahora vemos que el formulario se ha enviado correctamente. Se ha enviado correctamente, pero nos lleva a la misma página. Vamos a ver cómo solucionar esto. Para ello venimos a la administración. Y lo primero, nos venimos a Manage Records. Por aquí o por aquí. Breathing Forms, Manage Records. Y vemos que efectivamente nos ha llegado del formulario, mi formulario de ejemplo, perdón, del formulario de inscripción, nos ha llegado un récord. Si pinchamos sobre este récord, nos indica los detalles del formulario. Vemos que ha sido David el que lo ha enviado, esta dirección de correo, la procedencia es Google, que quiere recibir el boletín, etc, etc. Además nos da información del navegador que está usando, la IP y más información que podemos consultar. Salimos de aquí y vamos a ver ahora, vamos a Manage Forms, editamos el formulario de inscripción y vamos a ver ahora cómo hacer para que nos lleve a una segunda página de agradecimientos. Para ello, lo que debemos hacer es agregar una nueva página. Para ello pinchamos en Añadir una página después. Y vemos que nos ha creado la página 2. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo campo en esta página 2 de tipo HTML estático. Pinchamos en Nuevo. Tipo texto HTML estático. Y vamos a crear pues un simple párrafo donde vamos a dar las gracias. Gracias por rellenar el formulario de inscripción. Y pinchamos en guardar. De esta forma tenemos ya creada la página 2 y la página 1. Vemos que ahora tenemos como página 1 la página que hemos creado y como página 2 la segunda página. Pero no pasa nada porque podemos moverla, la página 1, podemos moverla a la página 2, podemos hacer que esta página sea la página 2, seleccionando esta página y viniendo aquí, pinchar en mover página. Nos pregunta, seleccione un nuevo número de página para la página actual. Seleccionamos la página 2 y pinchamos en continuar. Y ahora tenemos esta, la página 2, y si pinchamos en página 1, tenemos la página 1. Pero ahora mismo tenemos dos páginas, pero el funcionamiento del formulario sigue siendo exactamente el mismo. Para indicarle que una vez enviado el formulario, si todo ha transcurrido correctamente, nos lleve a la página 2, deberemos de introducir un código. Este código lo introduciremos aquí. Nos venimos a editar formulario y nos venimos a la pestaña Scripts. Vemos que tenemos por una parte el script de inicialización que se ejecuta cada vez que se inicia el formulario. Se tratan de scripts de tipo JavaScript. Y el script del submitted. El script del submitted se ejecuta al inicio del formulario siempre y cuando vengas de un submit, es decir, de un envío. Es decir, enviamos un formulario, se vuelve a cargar el formulario y como venimos de un envío previo, se va a ejecutar este script del submitted. Pues tenemos que colocar aquí, en el script del submitted, un código en el cual, si todo ha transcurrido correctamente, nos lleve a la página 2. Venimos a script del submitted, pinchamos en personalizado y, si os fijáis, aquí podemos poner cualquier tipo de código JavaScript, pero tiene la opción de crear código del framework, que nos dice, una función en el código tiene que ser tal. Pinchamos en crear código del framework, pinchamos en aceptar, le indicamos 20 para el tamaño y vemos que nos crea ya automáticamente la función del framework personalizada. Y si os fijáis, aquí en este comentario dice do whatever desired on success. Esto viene a significar algo así como hacer lo que quieras en el caso de que todo haya salido bien. Entonces, en el caso de que haya salido todo bien en el submitted, que se haya enviado el formulario correctamente, etc, etc, aquí deberemos de poner la función apropiada para que nos lleve a la página 2.
¿Y qué función es esta? Pues la función que colocaremos aquí es la función ffSwitchPage y le pasamos el 2 para que nos envíe, en el caso de que todo haya ido correctamente, a la página 2 donde nos aparecerá los agradecimientos. Aquí podríamos colocar cualquier código JavaScript o hacer cualquier cosa. En este caso, lo que vamos a hacer en este momento es esto para que nos lleve a la página 2. Breathing Forms, así como Facile Forms también, dispone de una API interna con varias funciones de este tipo ffSwitchPage y cosas así. En otros vídeos veremos cómo utilizar esta API y estas funciones. De momento nos conformaremos con hacer esto. Pues una vez tengamos esto, pinchamos en guardar. Y vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Nos venimos aquí a formularios, pinchamos en formulario de inscripción, nos lleva a la página de formulario de inscripción, ponemos el nombre, Fernando, por ejemplo, apellido García, email, cambiame.123, seleccionamos el medio, venimos de Google, deseamos recibir boletines y ponemos el captcha y pinchamos en enviar. Vemos que se ha rellenado correctamente, todo ha funcionado ok y nos lleva a este mensaje. Gracias por rellenar el formulario de inscripción. Pues de momento con esto ya tenemos los conocimientos necesarios para empezar a crear formularios en Breathing Forms. Hemos creado un formulario en Breathing Forms, hemos enviado un formulario, hemos venido a la interfaz de Breathing Forms para ver los registros recibidos, vemos que nos llegan formularios del formulario inscripción, vemos que el último es este de aquí, que es de Fernando García, y en nuestra dirección de mail, hemos recibido este mensaje de aquí, indicando pues, que Fernando García, con email tal y procedencia Google, y habiendo marcado la opción boletín, nos ha enviado este correo, nos ha enviado este formulario, este texto nos llegaría a nuestra dirección de mail que hayamos configurado en los ajustes del formulario, y además nos indicaría pues, estos datos de aquí, el navegador que está utilizando, la dirección IP, etc. Pues nada, con esto ya podéis empezar a crear vuestros formularios. En próximos vídeos indagaremos más en los diferentes modos de Breathing Forms y diferentes capacidades. Hasta la próxima.